don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 276 al 280. Con el ataque decisivo de Piccolo, se desató por completo una explosión de 180 millones de poder de batalla. Piccolo pasó a toda velocidad como un rayo, avanzando rápidamente hacia el Dr. Gero. Lo que parecía un ataque frontal, en realidad era solo una finta. En el instante en que el Dr. Gero levantó la mano para interceptarlo, Piccolo usó su supervelocidad y apareció sigilosamente detrás de él. Una patada certera se lanzó contra el Dr. Gero, impactándolo de lleno en la cintura. Se escuchó un sordo sonido de bang. Tras recibir el potente golpe, el Dr. Gero salió despedido cientos de metros, atravesando más de una docena de enormes rocas antes de lograr estabilizarse. El ataque de Piccolo no terminó ahí. Aprovechando la ventaja, agitó rápidamente las manos, lanzando una serie de ataques letales contra el Dr. Gero. Potentes ráfagas de energía cayeron sobre la ubicación del Dr. Gero como una tormenta. Ante esta intensa andanada de explosiones de energía, la expresión del Dr. Gero cambió drásticamente. No tenía tiempo para preocuparse por su imagen, saltando y esquivando para escapar de las continuas explosiones. Quería absorber la energía, pero no podía. Tras haber esquivado por poco todas las explosiones, Piccolo volvió a la carga, atacando con fuerza al Dr. Gero con golpes rápidos y atronadores. Utilizando los datos que había recopilado, el Dr. Gero apenas logró bloquear los ataques de Piccolo. Sin embargo, a medida que los ataques de Piccolo se volvieron cada vez más despiadados y feroces, sus contramedidas perdieron por completo su eficacia. La habilidad de combate de este tipo es demasiado diferente a lo que está registrado en los datos. Maldita sea. ¿Qué está pasando? ¿Por qué parecen saberlo todo? El Dr. Gero rugió para sus adentros. Sabía que su base de datos estaba completamente desactualizada. Los datos que había recopilado en el pasado ya no eran suficientes. Estos tipos habían cambiado demasiado en los últimos años. Sin mencionar que las transformaciones Super Saiyan de Son Goku y Vegeta estaban completamente fuera de sus registros de datos, pero incluso el poder de batalla que Piccolo estaba mostrando superaba con creces lo que él podía manejar. El Dr. Gero incluso pensó que si este tipo hubiera conocido su fuerza y la del androide 19 desde el principio, podría haberlos aniquilado a ambos sin que Son Goku tuviera que mover un solo dedo. El Dr. Gero estaba completamente a la defensiva, pero su cerebro trabajaba a toda velocidad. El dispositivo de captura en su retina recopilaba rápidamente los datos de combate de Piccolo. Piccolo también notó el cambio. La defensa del Dr. Gero estaba mejorando poco a poco en comparación con su anterior estado de indefensión. Su inteligencia consistía en calcular la respuesta óptima. Ya veo, este tipo está grabando mis habilidades de combate. Piccolo comprendió de repente, pero pronto una sonrisa desdeñosa apareció en su rostro. Daba igual que este tipo registrara sus datos de combate. Los cuerpos de carne y hueso tienen infinitas posibilidades, pero el potencial de desarrollo de los cuerpos mecánicos es limitado. Aunque podía mejorar sus habilidades de combate registrando datos, su base era fija. Su límite superior no se podía modificar. Piccolo quería ver cuántos datos de combate podía registrar este viejo, el Dr. Gero. Si eso pudiera ejercerle cierta presión, sería una forma de entrenamiento indirecto para él. Ahora es el momento. El Dr. Gero pareció aprovechar la oportunidad y, con fuerza, lanzó su mano derecha para agarrar el cuello de Piccolo. Lamentablemente, este movimiento lento ni siquiera merecía tocar a Piccolo.
En el instante en que el Dr. Gero actuó, Piccolo contraatacó con aún mayor rapidez. Se escuchó un sonido de swoosh tilde. De aire desgarrándose. La mano derecha de Piccolo sujetaba firmemente la muñeca del Dr. Gero. ¿Qué? Su muñeca estaba bloqueada, imposible de soltar. La expresión del Dr. Gero cambió drásticamente. Ya presentía lo que iba a suceder. Al segundo siguiente, su ominosa premonición se confirmó. La otra mano de Piccolo se transformó en una afilada cuchilla, y de repente dio un tajo. Crackle tilde. La electricidad explotó y la mano izquierda del Dr. Gero fue cortada directamente por la cuchilla de Piccolo. Sitzle tilde. La sangre, similar al aceite de máquina, brotó del núcleo del brazo mecánico. Tras haber perdido un brazo, el Dr. Gero retrocedió aterrorizado. Aunque no sentía dolor, el miedo se reflejaba claramente en su rostro. No podía ganar. Simplemente no podía ganar. La diferencia de fuerza ya no era algo que los datos pudieran compensar. La fuerza de este tipo era suficiente para vencer a dos de sí mismo. Empezó a lamentar no haber actuado sin permiso desde el principio. Debería haber traído a Androide 17 y Androide 18. Fue porque, tras convertirse en androide, había adquirido suficiente poder que se creyó invencible y capaz de vengarse de esos tipos. ¿Y ahora sigues pensando que soy fácil de tratar? Piccolo arrojó con indiferencia el brazo amputado del Dr. Gero como si fuera basura. Giró el cuello con naturalidad, produciendo un sonido de crujido. En ese momento, no tenía prisa por atacar, porque el Dr. Gero ya era un cordero al matadero, y bajo la mirada de tanta gente, no podía escapar. Maldita sea. Maldita sea. ¿De verdad voy a terminar aquí? No lo quiero. El plan para vengar a Son Goku aún no se ha completado, y el ejército de la cinta roja no ha resucitado. No debo morir en este lugar. El Dr. Gero rugió en su interior con un resentimiento incomparable. Pero ahora, por mucho que se enfade, no servirá de nada. Ni siquiera en su mejor momento era rival para Piccolo, y mucho menos ahora que le falta un brazo. Si este anciano muere, afectará a la apariencia de Androide 17 y Androide 18. En ese momento, Vegeta, como un simple espectador, pensó de repente en una posibilidad. Aunque este anciano que tiene delante es un androide, a juzgar por la forma en que huyó antes, es obvio que regresaba a su guarida. Este anciano es la clave para el lanzamiento de Android 17 y Android 18. Si muere así, no tendrá ninguna posibilidad de luchar contra esos dos androides. Justo cuando Vegeta estaba considerando si debía dejar ir deliberadamente a esa vieja cosa, de repente, un avión a reacción pasó a toda velocidad desde el cielo. La piloto de este avión a reacción no era otra que Bulma. Ella vino aquí con información importante. Además de Bulma, en el avión viajaba otra persona en el asiento trasero, Yajirobe. Ahora es el momento. El Dr. Gero, cuyo instinto de supervivencia era extraordinario, aprovechó de inmediato la oportunidad para marcharse y, con un gesto de la mano, lanzó una ráfaga de energía hacia el avión. Bulma, que acababa de llegar, aún no había comprendido la situación cuando vio la explosión de energía venir de frente, y se quedó inmediatamente estupefacta. De ninguna manera. Solo vine a echar un vistazo. Voy a morir así. La persona más asustada debía ser Yajirobe. Su presencia allí era meramente formal, pero ahora que la crisis de la muerte se cernía sobre él, quedó completamente estupefacto. Deja de ser una gafe. Bulma maniobró rápidamente el avión para cambiar de dirección. Aunque logró esquivar el ataque de la explosión de energía con cierta sorpresa, el flanco del avión resultó dañado, y este perdió el control y se estrelló contra una roca. Mamá. Trunks del futuro, ansioso por salvar a su madre, vio esta escena y su corazón se aceleró violentamente. Fue el primero en reaccionar, desbordándose de energía y saliendo corriendo para salvar a Bulma justo cuando el avión estaba a punto de estrellarse contra la roca. Bulma estaba bien, pero Yajirobe no tuvo tanta suerte. El avión explotó y él también resultó herido en la explosión.
Por suerte, tenía cierta fortaleza y era diferente a la gente común. De lo contrario, habría muerto. La atención de todos se desvió hacia este lado. No fue hasta que Piccolo recobró repentinamente la cordura y descubrió que el Dr. Gero había escapado que la ira se apoderó de su corazón. Esto no está bien. Ese tipo escapó. Piccolo maldijo a Bulma varias veces en su interior. Esta mujer llegó en el peor momento. Eso pensó él, pero Vegeta estaba eufórico. Le preocupaba cómo impedir que Piccolo matara a ese viejo, y Bulma, esa mujer estúpida, vino a ayudarle. A continuación, podría seguir el rastro de la enredadera y encontrar a todos los androides, y luego matarlos a todos. Al mismo tiempo, Talot, que se escondía en la oscuridad, exhaló un suspiro de alivio. En esta línea temporal, casi no tuvo más remedio que actuar para salvar a Bulma. Por suerte, Trunks del futuro no dudó. Después de todo, incluso si esta línea temporal es la original, en su línea temporal, Bulma es su esposa y él no puede hacer la vista gorda. En realidad, se sentía muy incómodo. Pero no había manera. Uf. Estaba muerta de miedo hace un momento. Gracias, Trunks. Bulma, que había sido rescatada, le dio las gracias a Trunks del futuro. Tú, me conoces. Trunks se quedó estupefacto al oír que Bulma sabía su nombre. Eso no está bien. Aún no ha revelado su identidad, y Son Goku también debería ayudarlo a mantenerla en secreto. ¿Cómo podría su madre en esta línea temporal saber su nombre? ¿Podría ser que lo hayan descubierto? Es una larga historia, probablemente, pero realmente no esperaba que volvieras del futuro. Con la inteligencia de Bulma, era difícil no adivinar lo que Trunks estaba pensando ahora. Así que lo explicó con pocas palabras sencillas. De hecho, después de enterarse de la experiencia de vida de Trunks, se sintió un poco incómoda. No esperaba que en el mundo del futuro estuviera con Vegeta, ese tipo frío y arrogante. Esa es también la razón por la que, en esta línea temporal, ella evitó deliberadamente a Vegeta, y los dos no terminaron juntos. Trunks del futuro estaba en un estado de confusión, completamente perdido. Comprendió lo que había sucedido en esa línea de tiempo. Debido a que su identidad fue revelada, su madre en este mundo podría no haber terminado con su padre. Él mismo en este mundo, puede que ni siquiera exista. Está bien, Trunks. Aunque sea una línea temporal diferente, aún puedo tratarte como a un hijo. Bulma no sabía cómo mirarlo a la cara, pero no quería lastimar a Trunks, así que intentó consolarlo. Ella no sabía que cuanto más hiciera, más se enfadaría Trunks del futuro. Está bien, estoy bien, dijo Trunks del futuro, indicando que se encontraba bien. Dado que las cosas habían llegado a este punto, no le quedaba más remedio que aceptarlo. En ese momento, Yajirobe, escondido entre las rocas, sintió ganas de llorar pero no le salieron lágrimas. No debería haber venido. ¿No habría sido mejor quedarse en la Torre Korin? Casi pierde la vida, y a nadie le importó si vivía o moría. Con la llegada de Bulma, los demás se reunieron a su alrededor, preguntando por la situación. Bulma explicó de inmediato el motivo de su visita y les reveló la identidad del Dr. Gero, así como la ubicación exacta de su laboratorio. Tras conocer toda la historia, todos comprendieron de repente que el androide 20, contra quien acababan de luchar, era en realidad el mismísimo Dr. Gero. ¡Qué interesante! Así que ese viejo se fue a liberar a los androides restantes. Entonces debo ir a echar un buen vistazo. Tras averiguar la ubicación aproximada del laboratorio del Dr. Gero, Vegeta sonrió y entró en acción, volando hacia la distancia. Al ver esto, los demás siguieron a Vegeta sin dudarlo. Habiendo aprendido de la experiencia de Piccolo, no se separaron, sino que actuaron juntos para evitar que el Dr. Gero los atrapara solos y absorbiera su energía. En cuanto a Son Gohan, él fue el responsable de llevarse de vuelta a Bulma. Espera. Yo también. Justo cuando Son Gohan estaba a punto de irse con Bulma, Yajirobe gritó rápidamente.
No podía volar, y si lo dejaban en ese lugar desolado, no sabía cuánto tiempo tardaría en regresar a la Torre Corin. Poco después, Son Gohan volvió a cargar a Yajirobe sobre su espalda y juntos abandonaron la desolada zona, regresando a Ciudad Oeste. En ese momento, Talot, oculto entre las sombras, finalmente notó algo extraño. ¿No hay Trunks pequeño? El desarrollo de la trama en esta línea temporal parece diferente al de la línea temporal original. Además, ¿qué dijeron Bulma y Trunks del futuro? Su aura cambió repentinamente. La aguda percepción de Talot le permitió percatarse de estos detalles extraños. En la historia original, Bulma fue atacada por el Dr. Gero, pero el pequeño Trunks estaba allí, pero ahora no estaba. Este mundo era diferente de lo que él pensaba. No era la línea temporal original. Tras pensarlo un rato, Talot decidió ayudar a Bulma y a los demás a regresar a Ciudad Oeste. Después de todo, en esa situación, cargar con Yajirobe y sujetar a Bulma dificultaría que Son Gohan pudiera volar de regreso. Aunque no podía desplegar toda su fuerza, una simple transferencia espacial seguía siendo fácil de realizar. Más adelante, iría a Ciudad Oeste y aprendería más sobre ese mundo de la mano de Bulma. Si Vegeta no hubiera terminado con Bulma, no se habría quedado de brazos cruzados viendo cómo se juntaban. Con un chasquido de dedos, envió a Son Gohan y a los demás por su camino, y entonces Talot recobró la conciencia, se movió rápidamente y desapareció del lugar. La trama continuó avanzando. Gracias a la información proporcionada por Bulma, todos los guerreros Z comenzaron una búsqueda exhaustiva en el laboratorio del Dr. Gero. El Dr. Gero, que se escondía entre las sombras, también se percató de la situación. Horrorizado, de repente se le ocurrió algo. Recordó a la mujer que había estado en el avión antes. Maldita sea. Esa mujer de antes era la hija de Brief, de Capsule Corporation. Con razón sabía la ubicación de mi laboratorio con tanta precisión. El Dr. Gero estaba lleno de resentimiento. Por suerte, conozco un atajo. Debo despertar Androide 17 y Androide 18 antes de que lo hagan ellos. El Dr. Gero se giró rápidamente y corrió hacia una bifurcación en el camino que no estaba lejos. El Dr. Gero desconocía que Talot estaba vigilando cada uno de sus movimientos. Pero a Talot no le interesaba mucho detenerlo. Por el contrario, esperaba que se diera prisa, con la intención de echarle una mano. Gracias a sus capacidades sensoriales, ya había cubierto un radio de 1000 millas, y ningún movimiento podía escapar a sus sentidos. Además, hacía tiempo que había descubierto el laboratorio del Dr. Gero. Tendrás que agradecérmelo como es debido. Las comisuras de sus labios se curvaron, Talot chasqueó los dedos de nuevo, realizando una transferencia espacial y ayudando al Dr. Gero a regresar al laboratorio. ¿Qué está pasando exactamente? Este es definitivamente mi laboratorio. Pero, ¿qué pasó? El Dr. Gero no podía comprender. Se quedó mirando atónito a su alrededor. El equipo familiar, todo familiar. Esto definitivamente no era un sueño. Aquello escapaba a su comprensión, dejándolo mareado y desorientado. ¿Será que estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta de que había regresado? ¿O acaso la pelea con Piccolo dañó mi conducción nerviosa, provocándome pérdida de memoria? Murmuró el Dr. Gero para sí mismo. Siendo capaz de pensar así, no es de extrañar que lo llamaran científico loco. Realmente estaba demente. Lo más increíble es que el Dr. Gero aceptó rápidamente la situación actual. No se detuvo a pensar en ello, sino que se centró en activar rápidamente Android 17 y Android 18 en sus dispositivos inactivos. De lo contrario, cuando esos tipos vinieran a llamar a la puerta, moriría. El Dr. Gero se dirigió rápidamente a la consola, cogió el mando, pero dudó un instante antes de abrir los dispositivos que estaban inactivos. ¿De verdad debería despertarlos? Esta era la pregunta que el Dr. Gero se hacía cada vez que despertaba a los androides 17 y 18. El poder de Androide 17 y Androide 18 era demasiado grande, tan grande que podrían no obedecer sus órdenes.
Las 2 veces anteriores, había logrado apagarlos por la fuerza porque tenía el control remoto. Tras reflexionar un momento, el Dr. Gero sacudió la cabeza enérgicamente, apartando todos los pensamientos caóticos que rondaban por su mente. Ahora no era el momento de pensar en esas cosas. El Dr. Gero apretó los dientes y pulsó el botón de inicio. La cápsula de hibernación perteneciente a Androide 17 fue la primera en abrirse, y Androide 17 abrió repentinamente los ojos, despertando. Recuperó la conciencia y salió tranquilamente de la cápsula de hibernación, viendo inmediatamente al Dr. Gero. Sin inmutarse, se fijó en el mando que el Dr. Gero sostenía en su mano derecha. Él y Androide 18 habían provocado disturbios intencionadamente, casi matando al Dr. Gero en varias ocasiones, pero el anciano siempre tenía un as bajo la manga, utilizando el mando para bloquear fácilmente la capacidad de actuar tanto de él como de Androide 18. La última vez estuvo a punto de liberarse del control, y ahora, por fin, volvía a ver la luz del día. Aunque estaba muy descontento con el Dr. Gero, por el momento solo podía soportarlo. No quería volver a perder esta oportunidad, volver a estar encerrado en la oscura cápsula de hibernación. Dr. Gero, el androide 17 ocultó sus emociones y saludó respetuosamente al Dr. Gero. Al oír esto, el Dr. Gero se mostró increíblemente sorprendido, y una gran expresión de alegría apareció en su rostro. «¿Tú? ¿Cómo me acabas de llamar? Androide 17. Repitió el Dr. Gero con incredulidad. Dr. Gero, ¿qué ocurre? Preguntó Androide 17 con preocupación. Al oír esto, el Dr. Gero no pudo contener la emoción y exclamó. Bien, estupendo. Parece que la avería se reparó automáticamente. No solo se ha vuelto obediente, sino que también sabe cómo cuidarme. Al ver que el androide 17 le trataba con tanto respeto, el Dr. Gero no sospechó nada. Su corazón rebosaba de alegría, convencido de que controlaba al androide 17. Con la ayuda del androide 17, esos tipos que lo perseguían no serían más que gallinas y perros. El Dr. Gero incluso había pensado en cómo usar el poder del androide 17 para matar a todos, completar su venganza y finalmente gobernar la Tierra. Parece que tú también te has transformado en un androide, pero parece uno de los antiguos que absorben energía. ¿Por qué no te transformaste en el horno de energía eterna más moderno, como nosotros? Además, pareces estar gravemente herido. ¿Qué clase de enemigo podría haberte hecho esto? Preguntó el androide 17, desviando la atención del Dr. Gero. Aunque aparentaba ser respetuoso con el Dr. Gero, en realidad estaba buscando una oportunidad propicia para arrebatarle el mando de la mano. Acabas de despertar, no hay tiempo para explicar muchas cosas ahora. Lo sabrás naturalmente cuando lleguen esos tipos. El Dr. Gero no quería dar muchas explicaciones. Que Piccolo se cortara el brazo fue una deshonra, y no podía decirlo. En cuanto a por qué no se transformó en un androide con un horno de energía eterna, fue porque su cuerpo era demasiado débil para soportar la intensidad de la transformación, lo que le obligó a recurrir a esta estrategia. De lo contrario, ¿por qué abandonaría la tecnología más reciente y potente para usar la antigua? Sí, Dr. Gero, el androide 17 ya no hacía preguntas. Con su inteligencia, había intuido que el Dr. Gero debía de haber ido a vengarse, pero no solo fracasó, sino que además lo persiguieron. Y ahora, tenía que mostrarse aún más obediente, para que su hermana, la androide 18, también fuera liberada. En ese momento, pudo conspirar con su hermana para asesinar a Dr. Gero. Gracias a su gran talento actoral, el Dr. Gero, tras dar unas sencillas órdenes, creyó firmemente que el androide 17 ya no desobedecería. Por lo tanto, también liberó al androide 18 de su cápsula de hibernación. Androide 18, tras ser liberada, recuperó la conciencia y salió de la cápsula de hibernación. En el instante en que vio a Androide 17, la comprensión tácita entre los hermanos, con tan solo una mirada, les permitió entender las intenciones del otro. Dr. Gero.
Androide 18 reprimió el odio que sentía por el Dr. Gero y dijo con una expresión respetuosa. Al ver esto, el Dr. Gero se llenó de alegría. Muy bien. Parece que ustedes dos se han reparado. Mi diseño original era correcto. Androide 17, Androide 18, ahora es el momento de que me sirvan. El Dr. Gero soltó una carcajada, casi perdiendo la cabeza. En este momento, fuera del Instituto de Investigación. Los guerreros Z se habían reunido allí y escucharon la conversación debido a los gritos emocionados del Dr. Gero. Acaba de mencionar a Androide 17 y Androide 18. Así que ya los han liberado. Krillin sudaba profusamente, con la cabeza calva cubierta de un denso sudor frío. Parece que ese tipo ha despertado a los androides llamados Androide 17 y Androide 18. Llegamos un paso tarde, el ánimo de Tien Shinhan era igualmente sombrío. Tras haber perdido la última oportunidad, ahora se enfrentarían a los dos androides que destruyeron el mundo del futuro. Piccolo permaneció en silencio, apretando los puños inconscientemente. No vaciló, pero su actitud era sumamente seria. Su dignidad como guerrero no le permitía tener miedo fácilmente. Sobre todo porque Android 19 y Android 20 no parecían ser tan potentes como para no poder ser enfrentados. En su opinión, quizás esta época ya era diferente del futuro. Después de todo, gracias a que Trunks del futuro les había hablado de los peligros de los androides, su fuerza ya no era comparable a la que tenían antes. Maldita sea. Aún no pude impedir que ese tipo despertara a Androide 17 y Androide 18. Trunks del futuro apretó los puños con ira, rugiendo en su interior al reaparecer aquel doloroso recuerdo sellado. Justo cuando todos estaban sumidos en el pánico y la confusión, Vegeta, rebosante de confianza, dio un paso al frente. «Quítate de mi camino», dijo Vegeta con tono dominante, luego levantó la mano y lanzó una onda de energía que impactó directamente contra la puerta de acero que tenía delante. Una fuerte explosión boom tilde. Bajo el bombardeo de una onda de energía liberada casualmente por Vegeta, la pesada puerta de acero que tenían delante estalló en pedazos al instante. Esta repentina explosión dejó al Dr. Gero completamente aturdido. Tras ver quién era, el Dr. Gero se quedó impactado al principio, pero se recuperó rápidamente. Tras ver claramente al Dr. Gero, al androide 17 y al androide 18 en el laboratorio, todos los guerreros Z presentes quedaron atónitos. Un hombre guapo de pelo negro, una chica rubia preciosa. Así que de ellos estaban hablando. No parecían peligrosos. Son ellos. Son ellos. Tras ver a estos dos androides, la ira en el corazón de Trunks del futuro estalló por completo. Su ira desbordante provocó que la energía en su interior se desbocara. Parece que esta vez no me equivoqué, jejeje, Vegeta sonrió con malicia, ansioso por comprobar la fuerza de estos dos androides. Tras dominar la transformación de Super Saiyajin, la confianza de Vegeta era inmensa y se consideraba el guerrero número 1 del universo. No creía que esos androides pudieran derrotarlo. Jejeje, llegan demasiado tarde. Lo siguiente será su día del juicio final. Antes de que el Dr. Gero pudiera terminar de hablar, el androide 17 aprovechó la oportunidad y le atravesó el pecho. Esta situación dejó atónitos a todos los presentes. Para los guerreros Z, era aún más increíble. No deberían estar del mismo lado. ¿Por qué peleaban entre ellos? Aprovechando el momento en que el Dr. Gero se encontraba en un punto muerto, Androide 18 atacó con decisión y le cortó inmediatamente el otro brazo. El controlador que podía impedir su funcionamiento también cayó al suelo en ese momento y Androide 18 lo recogió con naturalidad. ¿Ustedes, no se han reparado ya automáticamente? ¿Por qué? ¿Por qué me traicionan? Una expresión de horror se reflejó en los ojos del Dr. Gero. Con su inteligencia, no era difícil adivinar que Androide 17 y Androide 18 solo estaban actuando para él. Pero no estaba dispuesto a aceptar que su ambición se viera frustrada. ¿Reparado automáticamente? ¿Qué va?
Solo estábamos colaborando contigo para montar un espectáculo. No esperaba que te lo creyeras. Nunca te hemos sido leales, así que ¿cómo podemos traicionarte?, dijo Androide 18 sin expresión, aplastando el mando que tenía en la mano. El Androide 17 también retiró el brazo, no con prisa por matar al Dr. Gero, sino admirando la expresión de terror en la que se encontraba el Dr. Gero. Los guerreros Z permanecieron en silencio, manteniendo una actitud de esperar y ver. Sin las restricciones del controlador, no tenían de qué preocuparse. Androide 18 deambuló tranquilamente por las habitaciones de los alrededores, hasta que finalmente fijó su mirada en la cápsula de hibernación con el número 16. Hay otro androide aquí. Parece un producto de fabricación puramente mecánica. Androide 18 mostró gran interés en Androide 16 en la cápsula de hibernación. Estos androides puramente mecánicos son muy diferentes de otros androides como ellos, que son modificaciones realizadas a partir de humanos. No. Deténganse inmediatamente. ¿Saben lo que están haciendo? Pase lo que pase, no pueden despertar al androide 16. Si despierta, toda la Tierra, todo el mundo será destruido. El Dr. Gero, al ver esto, gritó rápidamente para detenerlos. Sabía lo aterrador que era el androide 16. Era el androide mecánico más poderoso que había creado con sus propias emociones. Androide 16 poseía el poder supremo para destruirlo todo. Los guerreros Z que estaban fuera de la puerta se quedaron atónitos al escuchar la severa advertencia del Dr. Gero. A juzgar por la actitud del Dr. Gero, este androide llamado Androide 16 parecía ser más amenazante que el Androide 17 y el Androide 18. El ambiente se volvió extremadamente tenso y todos temían actuar precipitadamente, excepto Vegeta, que estaba ansioso por luchar. Para él, cuanto más fuerte el enemigo, mejor. Lo ideal sería que pudiera tener una buena pelea en su estado Super Saiyajin. Sin embargo, cuanto más nervioso se ponía el Dr. Gero, más curiosidad sentía Androide 18 por Androide 16. Tenía muchas ganas de ver cuán poderoso era este androide puramente mecánico. «Detente», gritó el Dr. Gero con voz ronca, intentando detener Androide 18. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, el androide 17 tomó la delantera y le arrancó la cabeza al Dr. Gero de una patada. La cabeza del Dr. Gero rodó por el suelo hasta la puerta. Los guerreros Z, a excepción de Vegeta, parecían todos horrorizados. Este androide 17 era demasiado despiadado. En cierto modo, el Dr. Gero debería ser el benefactor que los creó. Aún no había terminado. Ante la mirada atónita de todos, el androide 17 caminó tranquilamente hacia la cabeza del Dr. Gero y, frente a la mirada furiosa y reacia de este, lo pisoteó con fuerza. Auge. La cabeza del Dr. Gero explotó y murió completamente. Su alma fue al infierno a rendir cuentas. Tras tratar con el Dr. Gero, la mirada del androide 17 se centró en los guerreros Z presentes. Recuperó toda la información sobre ellos de la base de datos y se mostró muy interesado. Androide 17 esbozó una sonrisa y dijo: «Hola, tengo información sobre todos ustedes en mi base de datos. No esperaba verlos tan pronto». En cuanto dijo esto, todos los presentes se quedaron sumamente sorprendidos. Este androide 17 parecía ser diferente de lo que pensaban. Este androide no parecía ser hostil, a diferencia del Dr. Gero y el androide 19. Sin embargo, nadie se percató de que los ojos de Trunks cambiaban una y otra vez, porque el saludo del androide 17 evocó directamente un recuerdo enterrado en lo más profundo de su corazón. La ira que solo podía extinguirse matando a todos los androides estalló en ese momento. ¡Wosh! Trunks del futuro, con la ira aflorando en su corazón, se transformó en Super Saiyajin y reunió poder directamente. Todos. Quítense del camino. Trunks del futuro extendió sus manos hacia adelante, y una poderosa energía se acumuló continuamente en las palmas de sus manos. En un instante, una esfera de energía dorada se formó en sus palmas.
En el laboratorio, Androide 17 y Androide 18 fruncieron ligeramente el ceño tras presenciar las alocadas acciones de Trunks del futuro. Piccolo, Vegeta, Tien Shinhan y Krillin no se demoraron y se retiraron rápidamente cientos de metros antes de que Trunks estallara por completo. Ya. La onda de energía, usando toda su fuerza, salió disparada con una explosión. El rayo de energía dorada, como un dragón rugiente, bombardeó el laboratorio. ¡Bum! El fuego de la explosión se elevó hacia el cielo y la aterradora tormenta impactó en todas direcciones. La columna de fuego que se elevaba directamente hacia el cielo hizo que todos contuvieran la respiración. El poder de la ráfaga de energía de Trunks del futuro dejó a todos los presentes estupefactos, incluso Vegeta se mostró ligeramente sorprendido. Después de todo, fue desatado por Trunks en su estado Super Saiyajin. Aunque el Super Saiyan Trunks en ese momento no fuera tan fuerte. El tiempo transcurría, segundo a segundo. A medida que las densas llamas de la explosión se disipaban, la escena que todos presenciaron les hizo temblar el cuerpo y una sensación de conmoción se extendió desde sus corazones. Tras recibir de lleno el ataque de Trunks del futuro, Androide 17 y Androide 18 no solo salieron ilesos, sino que además protegieron la cápsula de estasis de Androide 16. ¿Cómo es esto posible? Esta escena aterrorizó por completo a Trunks del futuro. En el mundo futuro, su ataque con toda su fuerza, si bien no sería suficiente para matar a los androides, sin duda podría causarles algún daño. Pero esta explosión repentina no solo dejó ilesos a Androide 17 y Androide 18, sino que claramente no se tomaron su ataque en serio en absoluto. De repente, Trunks del futuro jadeó, preguntándose si su presencia había provocado que estos androides del pasado fueran más fuertes que el Androide 17 y el Androide 18 de su futuro. HMPH. ¡Qué desperdicio de energía! ¿Qué crees que puede hacer un ataque de este nivel? Si tienes miedo, apártate de mi camino. Yo me encargo. Los ojos de Vegeta rebosaban arrogancia y sus palabras denotaban una fuerte intención asesina. Tras esperar tanto, por fin había llegado el momento de actuar. A continuación, le haría saber a su hijo del futuro lo fuerte que era ahora su padre. Al ver esto, los demás guardaron silencio. Ni siquiera Trunks del futuro, transformado en Super Saiyajin, pudo hacerles daño a los androides 17 y 18, así que definitivamente no eran rival para ellos. Incluso Piccolo frunció el ceño. Sabía que no era rival para el Androide 17 y el Androide 18, y estaba seguro de que Trunks del futuro tenía razón. Estos dos androides eran lo suficientemente fuertes como para matarlos a todos. Ahora, solo podían depositar todas sus esperanzas en Vegeta. Si incluso Vegeta hubiera sido derrotado, entonces ninguno de ellos habría sobrevivido. El final no se podía cambiar. En la cima de esa montaña. Menuda panda de maleducados. Dijo Androide 17 sin expresión alguna, sacudiéndose el polvo del cuerpo con indiferencia. Ignorémoslos por ahora. Realmente quiero ver cuán especial es este Androide 16, a quien el Dr. Gero tanto apreciaba. Mientras hablaba, Androide 18 abrió de una patada la cápsula de éstasis del Androide 16. La cápsula de éstasis fue abierta a la fuerza y el Androide 16, que se encontraba dormido, despertó en ese instante. Según los datos, no parece estar por encima de nosotros, dijo Androide 17 con naturalidad. Androide 18 asintió levemente. Los dos observaron cómo el alto e imponente Androide 16 emergía de la cápsula de éstasis, quedándose allí de pie, desprendiendo un aura única y una sensación de opresión. Sin embargo, a Android 17 y Android 18 no les importaba, ni tampoco tenían miedo. Al fin y al cabo, eran la nueva generación de androides equipados con reactores de energía eterna. ¿Cómo podrían compararse con los productos de la época anterior? Te dejamos salir. No deberías darnos las gracias, Androide 16. Dijo Androide 18 con un tono ligeramente orgulloso.
Sin embargo, se encontró con la fría indiferencia del androide 16. Android 18 y Android 17 pusieron los ojos en blanco y negaron con la cabeza con impotencia, atribuyéndolo a que Android 16 era un androide puramente mecánico. Antes de que pudieran intercambiar algunas palabras, Vegeta se acercó de forma proactiva. Su aura arrogante era demasiado evidente. Al percibir la provocación de Vegeta, los androides 17 y 18 se quedaron sin palabras. No tenían intención de enemistarse con esa gente, al menos no tan pronto después de despertar. No querían pelear. Pero eso no significaba que se dejaran intimidar. Ya que quieres pelear, peleemos. Es una buena forma de desahogar mi frustración. Te dejo a ti y a los demás, androide 17. Tras decir esto con expresión impasible, androide 18 voló hacia adelante. Ella no quería pelear con Vegeta allí. Entonces, ella se llevó a Vegeta lejos, dirigiéndose hacia la lejanía. Vegeta vio que androide 18 se ofrecía voluntariamente, pero no tenía prisa. Simplemente la siguió, dejándola elegir su propio lugar de entierro. Para él, aunque su oponente fuera una mujer, no mostraría ninguna piedad. Debido a que androide 18 se llevó a Vegeta, todos sintieron un nudo en la garganta. Trunks del futuro apretó los dientes, pero no se atrevió a actuar precipitadamente. En ese momento, androide 17 los observaba con su mirada indiferente. En el caso de androide 17, los datos de su base de datos ya le habían proporcionado toda la información sobre las personas que tenía delante, a excepción de aquel hombre de cabello rubio similar. Oye, androide 16, ¿quieres estirar las piernas? ¿Qué te parece si cada uno toma la mitad? Dijo androide 17 con las manos en las caderas, en un tono relajado. A juzgar por su actitud, no se tomaba en serio a nadie. Fui criado con un solo objetivo: matar a Son Goku. Aparte de Son Goku, no mataré a ninguna persona inocente. La respuesta del androide 16 sorprendió al androide 17. Al parecer, al androide 16, al igual que a ellos, el Dr. Gero le había implantado la orden de matar a Son Goku. Vale, ya que no piensas ocuparte de ellos, déjame jugar con ellos. El androide 17 no forzó la situación. Miró a Piccolo, Tien Shinhan y Krillin, y con un gesto provocativo levantó el dedo índice, indicándoles que podían atacarlo. Esta actitud extremadamente arrogante, que trataba a todos como si fueran hormigas, estimuló enormemente la autoestima de Piccolo, Tien Shinhan y Krillin. Pero no se atrevieron a actuar precipitadamente. Al ver esto, el androide 17 leyó sus pensamientos de un vistazo. Miró en dirección al androide 18 y a Vegeta y dijo: si piensan esperar un poco, está bien, pero primero debo aclarar algo. Su oponente soy yo, solo pueden atacarme a mí, no pueden atacar al androide 18. Estas palabras dejaron a todos atónitos. Nadie esperaba que Android 17 dijera algo así. Trunks del futuro estaba aún más sorprendido. Esto era diferente del androide 17 que él conocía. Al mismo tiempo, Vegeta, por otro lado, finalmente no pudo soportarlo más. Él desató su energía directamente, superando a androide 18 en un instante, luego miró fijamente a androide 18 y gritó: ¿a dónde más piensas ir? Creo que aquí estamos bastante bien. Muy bien, ya que tienes tanta prisa, hagámoslo aquí. Androide 18 aterrizó lentamente, deteniéndose justo en el camino de montaña. Al ver esto, Vegeta lo siguió de cerca y aterrizó en el suelo. Al mismo tiempo, un rugido brotó de la boca de Vegeta. Vegeta liberó directamente la energía que había dentro de su cuerpo, dándolo todo, y lanzó un ataque contra el androide 18. Su ofensiva fue tan feroz que sometió directamente a androide 18, atacándola sin piedad. Como la distancia no era muy grande, todos podían ver cómo se desarrollaba la batalla. Trunks del futuro, que presenció esta batalla, se sintió sumamente sorprendido. Los androides de esta era eran sin duda más fuertes que los androides del mundo futuro, pero ahora su padre, Vegeta, la estaba reprimiendo.
En su interior nació una idea audaz. ¿Sería posible que la historia cambiara realmente gracias a su padre? Trunks del futuro aún era demasiado inexperto. No había experimentado tormentas más grandes, ¿cómo iba a saber que existía algo así como una fuerza oculta? Además, no entendía en absoluto a su padre, Vegeta. Vegeta podía desatar un poder inimaginable al comienzo de una batalla, pero su estilo de lucha, el del príncipe, consumía mucha energía, y tras lucirse un rato, era rápidamente derrotado. En el feroz combate cuerpo a cuerpo, Vegeta siguió haciendo retroceder al androide 18. Los dos se pelearon en la carretera, lo cual fue un fastidio para el conductor que venía conduciendo un camión en dirección contraria. Androide 18 se detuvo deliberadamente frente al camión, queriendo ver cómo reaccionaría Vegeta. No esperaba que Vegeta lanzara al conductor y al camión por los aires con una sola ráfaga de energía. A partir de esto, Androide 18 también reconoció qué tipo de persona era Vegeta. No tenía intención de ser amable con un tipo tan frío y despiadado. Su plan original era simplemente darle una lección y desahogar su ira. No fue hasta que el ataque de Vegeta rompió la chaqueta de Androide 18 que la ira en el corazón de Androide 18 se hizo aún más fuerte. Aunque era mujer, la diferencia de fuerza era evidente. El poder de batalla de Androide 18 era mucho mayor que el de Vegeta. Cuando comenzó su contraataque, la situación cambió. Vegeta mostraba signos de derrota. Afortunadamente, gracias a sus excelentes cualidades físicas, resistió con tenacidad las primeras oleadas de ataques de Androide 18 y aprovechó la oportunidad para lanzar un contraataque. Durante un tiempo, los dos lucharon inextricablemente, en igualdad de condiciones. Sin embargo, a medida que aumentaba el tiempo de batalla, el consumo de energía física de Vegeta se hacía cada vez mayor. Vegeta, que al principio apenas podía parar los ataques del androide 18, acabó por ser completamente superado. Parece que solo eres un bocazas. Son Goku debe ser mucho más fuerte que tú, ¿verdad? Dijo androide 18 con decepción tras descubrir la verdadera fuerza de Vegeta. Estas palabras hirieron el orgullo de Vegeta. No te creas tan importante. Maldita perra. Vegeta, con el orgullo herido, soportó el dolor y le lanzó un puñetazo directo a la cara de Androide 18. Evidentemente, Androide 18 se enfureció aún más tras escuchar a Vegeta insultarla. Androide 18 esquivó el potente puñetazo de Vegeta y lanzó una patada circular de amplio alcance. ¡Bam! Un sonido amortiguado. El golpe, increíblemente poderoso, impactó de lleno en el brazo izquierdo de Vegeta. Esta fuerza aterradora, al atravesar el resistente tejido muscular, causó daños irreversibles y masivos en las articulaciones internas. Con un solo golpe, el brazo izquierdo de Vegeta quedó completamente dislocado, dejándolo inservible. ¡Ugh! Los rasgos de Vegeta se retorcieron, su rostro se contorsionó de dolor y su ki se desplomó drásticamente. En ese momento, el resultado quedó decidido. Aunque Vegeta seguía transformado en Super Saiyajin, ya no era capaz de luchar contra el androide 18. Androide 18 no tenía intención de dejar escapar a Vegeta tan fácilmente. Se acercó a él y le dio una patada que lo mandó volando casi 100 metros, donde dio varias vueltas antes de detenerse por los pelos. La situación había dado un giro completo. Trunks del futuro, como observador, ya no pudo soportarlo. No podía soportar ver morir a su padre delante de él. ¡Basta! Rugió Trunks del futuro con ira, aumentando su poder y desenvainando su espada del héroe, dirigiéndose directamente a la cabeza de Androide 18. Androide 17 tenía la intención de detenerlo, pero no actuó de inmediato. Dado que Vegeta, el que tenía la mayor cantidad de datos, ya estaba fuera de combate, no importaría aunque este chico se uniera. Todos quedaron conmocionados al ver la escena. Clan. La espada de Trunks del futuro se hizo añicos en respuesta. Esta escena hizo que las pupilas de Trunks del futuro se contrajeran. Mocoso maleducado, buscando la muerte.
Androide 18 extendió la mano, agarró a Trunks del futuro por el cuello y lo arrojó junto a Vegeta. Al segundo siguiente, Androide 18 levantó la mano y lanzó una ráfaga de energía contra Trunks del futuro. Trunks del futuro, que podría haber esquivado el ataque, apretó los dientes al ver a Vegeta gravemente herido detrás de él y no tuvo más remedio que prepararse para defenderse. ¡Bum! Una explosión ensordecedora. La explosión de energía estalló violentamente, y las consecuencias se extendieron en todas direcciones, lanzando instantáneamente a Vegeta y a Trunks del futuro por los aires. El padre y el hijo, alcanzados por la onda expansiva de la explosión de energía, recibieron impactos que les impidieron seguir luchando. De hecho, Vegeta había perdido su capacidad para luchar, pero Trunks del futuro perdió la confianza debido al miedo, por lo que cayó al suelo y no pudo levantarse. Piccolo, Tien Shinhan y Krillin ya no podían quedarse de brazos cruzados mirando en silencio. Intervinieron por la fuerza, pero Androide 17 los detuvo directamente. Como era de esperar, el Androide 17 derrotó a Piccolo y a Tien Shinhan con tan solo unos pocos movimientos sencillos. En cuanto a Krillin, se quedó completamente estupefacto y paralizado. La batalla terminó y Androide 17 y Androide 18 permanecieron juntos. Nos pasamos un poco con ellos, bromeó Androide 17 con Androide 18. Demasiado duro. Todos siguen vivos. Ya estamos siendo bastante misericordiosos, respondió Androide 18 con desdén. Al oír esto, Androide 17 no se atrevió a provocar a su hermana mayor. Cuando su hermana se enfadaba, no era fácil calmarla. Esta batalla parecía haber llegado a un final satisfactorio, tal como en la historia original. Solo Krillin fue completamente ignorado. Pero justo en ese momento, ocurrió un accidente. Vegeta, que había sido golpeado casi hasta la muerte, no estaba dispuesto a aceptar esta cruel realidad. En su mente, un Super Saiyajin debería ser invencible en el universo, pero ahora había sido derrotado tan estrepitosamente por una mujer. Preferiría morir antes que aceptar esta cruel realidad. Por lo tanto, soportó el dolor insoportable en todo el cuerpo y lentamente se puso de pie. Esos ojos penetrantes y asesinos se clavaron en Androide 18, y una sonrisa provocadora se dibujó en su rostro. Androide, ¿eso es todo lo que tienes? Este gran Vegeta aún no ha muerto. En cuanto se pronunciaron esas palabras, Androide 17 y Androide 18, que planeaban marcharse, quedaron atónitos al mismo tiempo. Androide 18 sintió la intención asesina de Vegeta, y una mirada de odio también se reflejó en sus ojos. Piccolo y Tien Shinhan, que resultaron gravemente heridos, pensaron que habían escapado de un desastre y maldijeron en sus corazones. Vegeta, este tipo, está buscando la muerte. Parece que te has topado con alguien duro esta vez. ¿Quieres matarlo? El Androide 17 también se quedó sin palabras ante la actitud de Vegeta. Ya lo habían dejado en libertad, pero él seguía queriendo morir. Ya que busca activamente la muerte, le concederé su deseo. Androide 18 no quiso desperdiciar palabras, levantó la mano derecha y una poderosa energía se concentró en la palma de la misma. Entonces cortemos las malas hierbas y eliminemos las raíces, acabemos con todas. Dijo también Androide 17. En ese momento, el ritmo cardíaco de todos se aceleró y el tiempo pareció congelarse. Esta escena dejó a Talot, que se escondía en la oscuridad, un poco sin palabras. Inicialmente, planeaba seguir escondido y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Si Androide 17 y Androide 18 realmente mataron a todos, entonces la trama se arruinaría por completo. Sin embargo, estos androides 17 y 18 deberían ser los que conozco. No puedo seguir viendo esto. Mejor aprovecho esta oportunidad para intervenir, murmuró Talot para sí mismo, y al instante siguiente se desvaneció en la oscuridad. Pongamos fin a esta farsa, ¿de acuerdo? No hay necesidad de dejar que un conflicto por unas pocas palabras se salga de control. Además, no querrías cambiar de rumbo por culpa de un asesinato, ¿verdad?
Al oírse la voz, Androide 18, que estaba a punto de atacar, detuvo sus movimientos y la onda de energía que había reunido flaqueó. Todos los presentes se volvieron para mirar hacia donde provenía la voz. Una persona completamente desconocida apareció ante sus ojos. ¿Quién es él? La mirada de Trunks del futuro se dirigió a Talot, con los ojos llenos de confusión. ¿Cuánto ha cambiado este mundo? No solo no nació en este mundo, sino que ahora ha aparecido una persona completamente desconocida. ¿Quién es este tipo? Cuando apareció alguien así en la Tierra, nos estuvo observando desde las sombras desde el principio. Ninguno de nosotros se dio cuenta. Piccolo estaba horrorizado, pues la apariencia de Talot le parecía increíble. Su intuición le decía que la identidad de esa persona no era sencilla. Intentó percibir el ki de Talot, pero descubrió que no había ni rastro de fluctuación de ki en él. Pero Piccolo estaba seguro, sus instintos se lo decían, de que la persona que tenía delante no solo no era un androide, sino que sin duda era un ser increíblemente poderoso. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no lo habría creído. El hecho de poder aparecer en silencio, y tener esa habilidad para ocultar su ki a la perfección, era suficiente para demostrar lo poderoso que era. ¿Quién es él? ¿Está aquí para ayudarnos? Krillin, como un mero espectador, seguía atónito a lo lejos. En este tipo de situación, no podía decir ni una palabra, y mucho menos tenía las cualificaciones para dar un paso al frente. Solo podía esperar que esa persona tuviera la capacidad de detener a los androides. Tien Shinhan también se sorprendió muchísimo por la repentina aparición de Talot. Utilizó su propio criterio para evaluar la situación, y la conclusión a la que llegó fue similar a la de Piccolo. Solo Vegeta se percató de una pista. Sus ojos vieron la cola enroscada alrededor de la cintura de Talot. ¿Cómo era posible que no estuviera familiarizado con las colas? Era un símbolo de la identidad Saiyajin. ¿Podría ser, que este tipo sea un Saiyajin? No. Imposible. Aparte de Kakaroto y yo, no debería quedar ningún Saiyajin de sangre pura. La mente de Vegeta se estremeció, sus pensamientos divagaban. La aparición de esta persona lo dejó un poco desconcertado. Recordando cuando conoció a Trunks del futuro hace 3 años, la otra parte se transformó directamente en un Super Saiyajin. En aquel entonces, ya había empezado a dudar de su vida. Ahora, este tipo que apareció de repente, que muy probablemente también era un Saiyajin, podría provenir de otra línea temporal que él desconocía. ¿Eh? ¿Otro más? Como ese chico, no hay ningún registro de él en la base de datos. Androide 17 mostró un gran interés en Talot, que apareció de repente. Movilizó el detector de energía de su cuerpo, con la intención de detectar la intensidad energética de Talot, pero descubrió que su detector de energía no respondía en absoluto. La persona que tenía delante parecía de lo más normal. ¿Pero era eso posible? No muy lejos del campo de batalla, el androide 16, que había permanecido silencioso e indiferente a todo, levantó ligeramente la cabeza al ver a Talot. El dispositivo de detección especial implantado en su retina comenzó a analizar varios indicadores de Talot, pero tampoco logró obtener ningún dato. Solo había una posibilidad para esta situación. El poder de la otra parte había alcanzado un punto en el que estos androides no podían analizarlo. Debido a la aparición de Talot, el ambiente en la escena experimentó un cambio sutil, volviéndose aún más denso. Todos sentían una enorme curiosidad por aquel hombre misterioso que apareció de repente. ¿Cuáles eran sus antecedentes? ¿Por qué debería hacerte caso? Si quieres que los deje ir, ¿por qué no te encargas tú de este ataque? Si logras neutralizar mi ataque, haré lo que quieras y los dejaré ir. Androide 18 ya estaba de mal humor, y que alguien saliera a detenerla fue como echarle leña al fuego. Recién despierta, no estaba de buen humor y se sentía muy agobiada. Ahora, estos problemas se sucedían uno tras otro, provocando constantemente su ira. Ya era suficiente. De acuerdo. Talot sonrió con indiferencia, aceptando la petición de Androide 18 sin dudarlo.
Para él, no significaba nada. Pero este resultado sorprendió a todos los presentes. Sentían aún más curiosidad por la identidad de Talot y, al mismo tiempo, empezaron a preguntarse cuán fuerte era. Vegeta y Trunks del futuro, que podían transformarse en Super Saiyajin, habían sido derrotados. ¿Podría él neutralizar el ataque de Androide 18? Muy bien, después de todo eres un hombre, pero no lo dejaré pasar solo por eso. Esta es tu decisión, así que no me culpes si mueres. Tan pronto como terminó de hablar, Androide 18 cambió de dirección y fijó su objetivo en Talot. El poderoso cañón de energía condensado en su mano se transformó en un rayo dorado de energía, portador de un poder destructivo sin igual, y se dirigió directamente hacia Talot. La distancia no era mucha, y en el momento en que apareció ese rayo de energía, todos los presentes jadearon, con el corazón latiéndoles violentamente. Incluso Vegeta, con toda su fuerza, contuvo la respiración en ese momento. Podía sentir el poder destructivo de aquel ataque, e incluso en su mejor momento, tal vez no sería capaz de bloquearlo. ¿Podría este tipo de identidad desconocida bloquearlo? El cañón de energía dorado se acercaba cada vez más, pero a Talot no le importaba. Este nivel de ataque ni siquiera podía atravesar su defensa de aura. Un fuerte boom. Cuando se encontraba a menos de medio metro de Talot, el rayo de energía dorada de Androide 18 fue descompuesto en luz de energía por una fuerza invisible y se dispersó en todas direcciones. Al presenciar cómo Talot neutralizaba en silencio su ataque mortal, una expresión de sorpresa apareció en los fríos ojos de Androide 18. No se contuvo en absoluto en ese movimiento, sino que lo ejecutó con la intención de matar a Talot. Pero esta persona lo desactivó sin moverse, y con tanta facilidad. Del mismo modo, todos los que presenciaron la escena también mostraron expresiones de asombro en ese momento. Otros no podían verlo, pero ellos lo veían con claridad. Cuando el cañón de energía dorado estaba a punto de bombardear a Talot, se manifestó el muro de aura invisible. Fue esa pared de aura invisible la que bloqueó el ataque de Androide 18. ¿Detener el ataque de Androide 18 solo con la supresión de aura? ¿De dónde viene esta persona? Este tipo de fuerza ni siquiera pertenece a nuestra dimensión. El corazón de Piccolo estaba aún más agitado y nervioso. Talot solo había hecho un pequeño movimiento, pero este subvirtió su concepción del poder. Los androides, que acababan de superarlos en número, parecían diminutos al lado de aquel hombre. Los más alterados fueron Vegeta y Trunks del futuro, que acababan de ser derrotados por la Androide 18. En opinión de Vegeta, el poder de un Super Saiyajin era el más fuerte del universo, invencible. Pero la aparición de los androides lo devolvió a la realidad, y la aparición de esa persona desconocida le hizo empezar a dudar de su propia vida. El Super Saiyajin en el que tanto se había esforzado por transformarse era tan frágil como un niño frente a esos tipos. Solo sentía que su rostro había desaparecido. Qué arrogante había sido antes, cuánto le dolía ahora la cara. Maldita sea. ¿Qué demonios está pasando? Vegeta solo pudo rugir inútilmente en su corazón, desahogando su ira. En ese momento, se sintió como un payaso. Los ataques de los androides son completamente ineficaces contra él. ¿Quién es? Esta persona nunca ha aparecido en el mundo del futuro. ¿En qué se ha convertido este mundo con mi aparición? El cerebro de Trunks del futuro iba a 1000 por hora, porque este mundo del pasado ya no era el mundo que conocía. Su llegada había desencadenado una serie de reacciones en cadena. En ese momento, todo estaba cambiando silenciosamente. Lo bloqueó, realmente lo bloqueó. Krillin, que no estaba lejos, estaba eufórico en su corazón. Comprendió que esta persona tenía la fuerza necesaria para enfrentarse a los androides. Si lograba acabar con todos ellos con sus propias manos, podría evitar que la crisis del mundo futuro se repitiera en este. Según el acuerdo, neutralicé tu ataque, puedes dejarlos ir ahora. Talot esbozó una leve sonrisa y miró a Androide 18. Tengo que decir que Androide 18 es realmente hermosa, no tiene nada que envidiar a Celebi y Bulma.
Al oír esto, Androide 18 reflexionó un momento, no refutó, simplemente resopló con frialdad y disgusto. Como es algo que prometí, naturalmente cumpliré con el acuerdo. Le prometió a Talot que dejaría en paz a esos tipos maleducados. Todos los presentes se sintieron muy incómodos al escuchar las palabras de Androide 18. La dignidad de ser un guerrero quedó destrozada en ese momento, pero poder salvar la propia vida fue una bendición disfrazada. De hecho, si Vegeta no hubiera estado buscando la muerte, no habrían sido tan desdichados ni habrían necesitado a esta persona para salvarlos. Interesante, no hay ningún registro tuyo en mi base de datos, pero eso no importa, pareces mucho más fuerte que estos tipos. Androide 17 interrumpió repentinamente en ese momento. Tenía un gran interés en Talot. Cuando luchó contra Piccolo y Tien Shinhan hace un momento, murió de un solo golpe, sin ninguna diversión. La aparición de Talot le hizo pensar en la posibilidad de competir con él. Gracias por el cumplido. Talot no se sorprendió y respondió con naturalidad al comentario cortés. Oye, Androide 17, no estarás pensando en pelear con él, ¿verdad? Androide 18, que estaba a su lado, adivinó los pensamientos de Androide 17 y preguntó. Claro, parece que te diviertes jugando con ellos, pero yo solo me enfrenté a Piccolo y Tien Shinhan, que estaban debilitados. He estado demasiado tiempo en la cápsula de hibernación y mi cuerpo está casi oxidado. Ahora que por fin me he topado con alguien con una fuerza decente, es una buena oportunidad para calentar antes de enfrentarme a Son Goku, dijo el androide 17. Fue muy directo, simplemente quería entrenar con Talot, aunque mencionó a Son Goku. Será mejor que abandones esa idea, androide 17. En ese momento, Androide 16, que había permanecido en silencio durante un largo rato, se abrió paso pesadamente entre la multitud y le aconsejó a Androide 17 que desistiera de desafiar a Talot. Ni siquiera él podía comprender la magnitud de la fuerza de Talot. Si el Androide 17 se enfrentaba a él, solo conseguiría una paliza. ¿Ah? ¿Quieres decir que no soy su oponente? Androide 16, preguntó Androide 17, girándose al oír esto. Se consideraba el androide más fuerte y confiaba plenamente en su fuerza. Ahora, el androide 16 lo estaba cuestionando. Aunque no quiero decirlo, a juzgar por los datos, sí, respondió Android 16 con sinceridad. Estas palabras despertaron el espíritu competitivo del androide 17. Siento que no entiendes mi fuerza y me subestimas. Androide 17 ignoró a Androide 16, se giró para mirar a Talot, con los ojos llenos de espíritu de lucha, como si estuviera a punto de competir con él. Androide 16, al ver que su intento de persuasión era inútil, no dijo nada más. Ya había advertido a Androide 17. Si le hizo caso o no, era asunto suyo. Sintiendo el espíritu de lucha arder en los ojos del androide 17, Talot no quería pelear con él, pero dado que estaba siendo tan proactivo, parecía que no tenía otra opción. Con su fuerza, incluso si no estuviera en su mejor momento, aún podría caminar sin impedimentos en esta era sin transformarse. No solo debería poder actuar sin obstáculos, sino que debería ser absolutamente invencible. El androide 17 que tenía delante no era débil, con un poder de batalla de 1000 millones, lo que sin duda lo situaba entre los mejores de esta época. La tensa atmósfera hizo que todos los presentes se pusieran alerta, y Vegeta, gravemente herido, cerró la boca y miró fijamente a Talot y al androide 17. Aunque desconocía la verdadera fuerza del androide 17, ya había experimentado el poder del androide 18, y este androide 17 parecía incluso más fuerte que el androide 18. ¿Cómo reaccionaría este tipo de identidad desconocida? Cada uno tenía una opinión diferente. Pero aún más esperaban que Talot tuviera la fuerza suficiente para eliminar a los androides que tenían delante. De lo contrario, serían ellos quienes sufrirían las consecuencias más adelante. Ya que quieres pelear, adelante, pero debo recordarte que solo tienes una oportunidad para atacar, porque no estoy particularmente interesado en ti, dijo Talot.
arrogante, absolutamente fuerte, lo que hace difícil imaginar la confianza que Talot tenía en sí mismo. Androide 17 escudriñó a Talot con toda su atención, mientras una oleada de ira crecía en su corazón. Se le estaba subestimando hasta ese punto. En busca de una oportunidad para atacar, Androide 17 también acumulaba energía constantemente. En ese momento, Talot mantuvo una actitud tranquila y serena, observando cómo Androide 17 buscaba sus fallos, sintiéndose muy impotente en su interior. Debería revelarle deliberadamente una debilidad para que pudieran terminar rápidamente con este duelo. Buena oportunidad, exclamó Androide 17, aprovechando la ocasión. Sus ojos cambiaron bruscamente y, como una ráfaga de viento, recorrió la distancia hasta llegar frente a Talot. Su puño de hierro, imparable, impactó contra el rostro de Talot. Esta escena conmocionó a todos. Sin embargo, lo más impactante estaba aún por llegar. Acompañado de una explosión de energía violenta que se extendió a su alrededor, el androide 17 se detuvo, todo su poder se disipó y se quedó inmóvil frente a Talot. Su puño estaba a tan solo 10 centímetros de Talot, mientras que uno de los dedos de Talot estaba presionado contra su frente. Mata con un solo dedo. Androide 17 solo sintió mareos, su cuerpo cayó sin control y su conciencia se sumió en un profundo sueño. En el último momento, no podía creer que hubiera perdido así sin más. Androide 18, al ver esto, gritó rápidamente preocupada. Androide 17. No te preocupes, está bien, solo está inconsciente. Ya que me retó, tiene que pagar las consecuencias, o no sería demasiado fácil intimidarme. Talot soltó una risita al oír la exclamación de sorpresa de Androide 18, quien dudó en acercarse. Entonces, su mirada escrutadora la recorrió, encontrando su aspecto nervioso aún más atractivo. Por supuesto, Talot no se detuvo a pensar en ello, y rápidamente divisó a Krillin no muy lejos, parado allí atónito, con miedo de moverse. No pudo evitar sonreír con desdén para sus adentros. Aunque se trate de líneas temporales diferentes, los Krillin de ambas líneas temporales son prácticamente iguales. Pero en términos de fuerza, el Krillin de su línea temporal es mucho más fuerte que este Krillin de la saga de los androides. Justo antes de partir, Krillin no solo había mejorado su cultivo gracias al torneo de artes marciales, elevando su poder de batalla a 70 millones, sino que también había dominado el Kaioken, lo que le permitió alcanzar los 200 millones. Ahora bien, no sabía cuánto tiempo había pasado en su mundo. Si nada salía mal, el regreso de Bardock debería haber ocurrido como máximo un año después de su partida. Talot hizo cálculos mentales y pronto dejó de darle demasiadas vueltas al asunto. Talot desconocía que el regreso de Bardock se produciría 10 años después de su partida. Y cuando regresara a su propia línea temporal, sería aún más larga. Mientras observaba fijamente a Talot, Androide 18 aún no se atrevía a actuar precipitadamente. Quería acercarse, pero su inquietud interior la detenía. Este hombre era tan poderoso que ella no podría enfrentarse a él. Androide 17 fue derrotado con un solo dedo. Si ella hacía algún movimiento imprudente y lo enfurecía, probablemente también sería noqueada con un solo dedo. Al principio, se había mostrado indiferente ante esa persona, pero ¿cómo iba a atreverse ahora? Incluso agradeció que no la hubiera atacado, porque ella no se había contenido hasta ese momento. Un sentimiento de amargura surgió en su corazón. Para ella, ya había sido bastante difícil escapar esta vez, y sin las restricciones del Dr. Gero, comenzarían una nueva vida. Pero ahora las cosas habían llegado a este punto. La poderosa fuerza de la que tanto se enorgullecían no era más que vanidad. Llévate a tu hermano y vete de aquí. Al ver que Androide 18 seguía sin moverse, Talot supuso que tenía miedo, así que se lo recordó. Al oír esto, Androide 18 pareció sorprendida y perpleja. ¿Cómo sabes que Androide 17 es mi hermano? ¿Y por qué no nos matas? ¿Cómo lo sé? No importa. En cuanto a por qué no te mato, es porque no te considero un enemigo, dijo Talot. Pero no deberíamos ser enemigos.
¿Incluso te atacamos?, preguntó Androide 18 con extrañeza. Al oír esto, Talot negó con la cabeza en silencio. Le estás dando demasiadas vueltas. Yo no soy quien os ve como enemigos. Tú tampoco has visto a estas personas como enemigos. Si tuvieras sed de sangre, los habrías matado hace mucho tiempo. Sus palabras directas hicieron que Androide 18 abriera la boca, sin saber cómo responder, y los guerreros heridos quedaron aún más estupefactos. Habían pensado que, desde que esa persona apareció y mató instantáneamente al androide 17, estos androides estaban condenados. Pero quedaron muy decepcionados. Aunque no sé quién eres, espero que puedas escucharme, porque vengo de 20 años en el futuro. Te lo aseguro. Si dejas ir a estos androides, destruirán el mundo del futuro. Trunks del futuro soportó el dolor y dio un paso al frente para gritar. Estas palabras dejaron sin palabras a Vegeta, Piccolo y Tien Shinhan. Enseguida pensaron que Trunks del futuro era demasiado ingenuo. ¿Cómo podía decir semejantes cosas delante del enemigo? Y lo que es más importante, no podían determinar si esa persona era amiga o enemiga. Sé que vienes de otra línea temporal. Hay un aura de poder espacio-temporal que te rodea. Sin decir directamente que conocía la trama original, Talot usó otra forma de confesar que sabía la identidad de Trunks. Estas palabras volvieron a sorprender a todos, y se sintieron increíbles por las palabras de Talot. Un aura de poder espacio-temporal. ¿Cómo no iban a sentirla? Trunks del futuro también estaba un poco confundido, parado allí atónito, con una expresión adorablemente tonta. No tienes por qué estar nervioso, no tengo malas intenciones. En mi línea temporal, tú y yo somos amigos y compañeros. Puedes llamarme Talot. Vegeta, seguro que ya lo has visto, ¿verdad? Yo también soy un Saiyajin. Solo que mi yo de esta línea temporal ya pereció con el planeta Vegeta, en realidad, no debería haber venido a esta línea temporal. Me encontré con una enorme tormenta temporal mientras viajaba en el tiempo para regresar, y no tuve más remedio que descender a esta línea temporal. Talot también reveló su identidad para no tener que explicarla después. Sería muy problemático. ¿Qué? ¿Tú también vienes del futuro? No. Imposible, ya que tu yo del pasado está muerto, ¿cómo puedes existir? ¿Cómo puede haber alguien como tú en el futuro? Trunks del futuro no podía aceptarlo. Era muy inteligente, pero su visión del mundo era limitada. Parece que tu comprensión del tiempo y el espacio no es muy completa. Permíteme adivinar, ¿crees que viajar a través del tiempo y el espacio es viajar al pasado y al futuro? Dijo Talot. ¿No es así? Preguntó Trunks del futuro. Talot negó con la cabeza y adoptó una actitud de profesor. Por supuesto que no. A lo que has llegado es simplemente otra línea temporal paralela. Solo que el momento en el que se encuentra esta línea temporal es el pasado de la tuya, estrictamente hablando, el pasado de tu línea temporal ya sucedió y no se puede cambiar. Has llegado al presente del pasado, que es esta línea temporal. Parece que has regresado al pasado, pero no tiene nada que ver con tu línea temporal futura. Me imagino que ya habrás notado algunos cambios en esta línea de tiempo debido a tu presencia. Dicho esto, Talot hizo un gesto con la mano. Al instante, un inmenso poder espacio-temporal estalló, y Talot atravesó el vacío. Esta escena conmocionó a todos. Trunks del futuro estaba estupefacto, jadeando en busca de aire. Te llevaré al túnel espacio-temporal. Así lo entenderás. Mientras hablaba, los labios de Talot se curvaron ligeramente y se teletransportó directamente al lado de Trunks del futuro, arrastrándolo hacia el túnel espacio-temporal recién abierto. Trunks del futuro se quedó sin palabras. Esta experiencia absurda, este poder divino inimaginable, trastocó por completo su visión del mundo anterior. Talot lo llevó de vuelta al lugar original, y todos lo miraron con la mirada perdida, sin atreverse a decir una palabra. Incluso Vegeta, en ese momento, sabía que era mejor no hablar. Se dio cuenta de que el Saiyajin llamado Talot era mucho más poderoso de lo que jamás hubiera imaginado. Así que todo lo que he hecho ha sido en vano.
Incluso si cambio el futuro de esta línea temporal, impidiendo que los androides la destruyan, seguirá habiendo innumerables líneas temporales paralelas que continuarán desarrollándose según sus trayectorias originales. A Trunks del futuro le costaba respirar. Al ver esto, Talot sonrió levemente. Le estás dando demasiadas vueltas. Vengas o no, cada línea temporal se desarrolla de forma diferente. Quizás gracias a tu llegada, esta línea temporal mejore, o quizás no. Todo depende de cómo veas estos cambios. Al oír estas palabras, Trunks del futuro respiró hondo y sus ojos se iluminaron de repente. Lo entiendo, gracias por tu consejo, pero aún así, no deberíamos dejarlos ir. Después de todo, antes de que pudiera terminar, Talot negó levemente con la cabeza. No seas tan rígido. Como dije, tal vez sean villanos en tu línea temporal, pero no lo son en esta. Al menos, fuiste tú quien los provocó primero, ¿no? Estaban dispuestos a dejarte ir, pero alguien era demasiado orgulloso. TCH. Escupió Vegeta al oír las palabras de Talot. Esto provocó que todos lo miraran, sintiéndose impotentes. En efecto, como dijo Talot, si no fuera por Vegeta, las cosas no habrían llegado a este punto. Detrás de Talot, Androide 18 pidió ayuda a Androide 16 para cargar Androide 17, sintiéndose agradecida con Talot. La cantidad de información era abrumadora, lo que le dificultaba procesarla rápidamente, pero comprendía a grandes rasgos lo que estaba sucediendo. Ese chico y esa persona provenían de otras líneas temporales paralelas, y la línea temporal futura de ese chico parecía haber sido destruida por su culpa, así que cruzó líneas temporales específicamente para eliminarlos. Talot, por otro lado, provenía de una línea temporal paralela de nivel superior, porque era lo suficientemente fuerte y sabía más. Trunks guardó silencio, atrapado una vez más en un callejón sin salida, incapaz de liberarse. Talot sabía que la única manera de liberarlo por completo era dejar que lo experimentara, o mejor dicho, ayudarlo a eliminar a los androides en su línea temporal. Por supuesto, si seguía la trama original y se desarrollaba lentamente, todo se solucionaría cuando fuera lo suficientemente fuerte. Todo el miedo y el pavor provenían de su falta de fuerza. ¿No te vas ya? Sin decirle nada más a Trunks, Talot miró a Androide 18 y Androide 16 que estaban detrás de él. Lo mejor era que se marcharan de allí cuanto antes, porque aunque la situación había mejorado mucho gracias a él, aún podían surgir conflictos debido a desacuerdos. ¿Y qué harían después de irse? ¿Qué harían? A Talot no le importaba. Aunque fueran androides, su existencia conduciría al futuro Cell. Al final, Talot estaba bastante interesado, pero desde que llegó, las cosas serían diferentes. En su opinión, Cell no necesitaba volverse perfecto. Gracias, le agradeció sinceramente Androide 18, y luego asintió con la cabeza hacia Androide 16. Los dos se marcharon con el Androide 17, que seguía inconsciente. Como Talot estaba allí, todos los demás solo pudieron observar impotentes, incapaces de hacer nada. Una vez que los androides estuvieron fuera de la vista, Piccolo tomó la iniciativa de preguntar. No sé por qué, pero tengo la sensación de que los dejaste ir intencionalmente. Cabe decir que la inteligencia de Piccolo era realmente alta. Talot asintió y respondió. En efecto. Pero no tengo muchas intenciones. Simplemente pensé que, ya que he llegado a esta línea temporal, podría cambiar algunas cosas en la tuya. Piccolo asintió. Era evidente que ya no era el Piccolo de antes. Era mucho más maduro que el Piccolo de la línea temporal de Talot. Después de todo, la línea temporal de la que provenía era en realidad 10 años anterior a la saga de los androides. Primero, comamos una semilla Senzu para recuperarnos, porque después hay cosas que necesito que sepan y en las que deban participar. Con un gesto de la mano, Talot sacó semillas Senzu de su espacio personal y se las dio a todos. En realidad, no era necesario desperdiciarlas, porque Krillin ya había llegado trotando y llevaba semillas Senzu consigo. Pero para Talot, estas pocas semillas Senzu eran solo una gota en el océano.
A todos les sorprendió un poco que Talot tuviera semillas Senzu, y luego lo aceptaron. Después de todo, la fuerza de esta persona era tan poderosa, más allá de su imaginación, que no era de extrañar que tuviera semillas Senzu. Ahora, les preocupaba más lo que Talot iba a hacer a continuación, y que ellos también debían participar. Después de comer las semillas Senzu y recuperarse por completo de sus heridas, Talot reveló los secretos que conocía. Mientras explicaba, naturalmente condujo a todos de vuelta a las ruinas del laboratorio del Dr. Gero, y luego el laboratorio secreto subterráneo oculto. Inicialmente, pensaban que la única amenaza eran Android 17 y Android 18, pero ahora había alcanzado otro nivel y todos estaban conmocionados. Especialmente Trunks del futuro, quien de repente sintió que todo esto se debía a él y a los cambios que había provocado. Talot no lo refutó. Después de todo, fue precisamente debido a su llegada que estos cambios se produjeron en esta línea temporal. Por supuesto, el Cell que llegó a esta línea temporal no provenía de la línea temporal de Trunks del futuro, por lo que podría decirse que no fue causado por él. Talot también le dijo indirectamente a Trunks del futuro que en su futuro también debería haber un Cell. Por lo tanto, la crisis futura no se limitaba a Android 17 y Android 18. Tras haber aprendido todo y comprendido la verdad absoluta, de repente todos lo entendieron. Esta repentina claridad hizo desaparecer las dudas de todos, y su estado de ánimo dejó de ser depresivo. ¿Así que dejaste ir a esos dos androides para atraer a Cell?, preguntó Piccolo de nuevo. Ahora todos tenían miedo de hacer preguntas, y solo Piccolo se atrevió a tomar la iniciativa de hablar. Por supuesto, a excepción de Trunks, que se comunicaba con Talot sobre otro asunto. Talot volvió a negar con la cabeza. Con mi fuerza, sería fácil matar a cualquier ser vivo de Tuera, incluso si este Cell devorara a Android 17 y Android 18 y evolucionara a una forma perfecta, no sería rival para mí. No hablaba mucho, y Talot no tenía la costumbre de presumir. Al oír sus palabras, todos quedaron aún más desconcertados. ¿Entonces quieres que Cell devore Android 17 y Android 18 para completar su evolución y luego los elimine a todos de una vez? Vegeta no pudo evitar intervenir en ese momento. En cuanto se pronunciaron esas palabras, todos pudieron reaccionar con una expresión de tensión en el rostro. Al fin y al cabo, todos eran personas muy cautelosas, y dejar que el enemigo creciera era, en su opinión, el comportamiento más insensato. Final del capítulo.